Bueno, muy buenos días a todas y todos que estáis en la jornada, las primeras jornadas de patrimonio simbólico lingüístico, que así ha sido este título, este rótulo que hemos propuesto para enmarcar y acoger, y por eso os damos la bienvenida también a esta junta, la 12, ¿no, Juan? La 12, Junta de Escritores y Escritoras en Andaluz. En principio, los agradecimientos vendrán de corrido a continuación, pero a mí me gustaría agradecer a la CEA por haberse puesto en contacto con nosotros, por tener también al Departamento de Antropología como referencia y apoyo para la organización de esta Junta, donde, acorde a los propósitos de la organización, pues efectivamente lo que se pretende es poner en valor el patrimonio simbólico lingüístico del andaluz, ¿no? Y en ese sentido no nos quedaba otra y más remedio que efectivamente para obtener un soporte y apoyo institucional, pues poder enmarcarlo dentro de una de las tantas asignaturas que tenemos en el grado de antropología y que se entroncan y vinculan directamente con el andaluz. Entre ellas, la asignatura que yo coordino, que es Antropología Simbólica, dentro de la cual efectivamente tenemos un espacio reservado para las lenguas, el lenguaje, los pensamientos, a pesar de que el profesor Cabrera te decía efectivamente algo tan inabarcable como los pensamientos donde se ubican, ¿no? En ese sentido, y aunque las alumnas y los alumnos del grado pues llegarán a las 10:30 justo con el comienzo de la conferencia inaugural, efectivamente nosotros nos dedicamos como un poco sociolingüistas o antropólogas y antropólogos de lo simbólico, efectivamente a ver cuál es el uso, ¿no? Y qué es lo que la gente hace con las palabras, con las cosas, ¿no? Cómo se signan y cómo se aprende el mundo a través del lenguaje. Y en ese sentido tiene mucha, digamos, viene en carta muy bien esta actividad como una actividad eminentemente práctica de cara a la reflexión de los contenidos que impartimos en la asignatura. Bueno, Juan explicará un poco el programa, pero es apasionante, está lleno de elementos que merecen la pena seguir y estar aquí efectivamente para estar durante todo el día, durante los 2 días. Y sin más, yo simplemente quería daros la bienvenida, un poco explicar por qué el sentido de llamar así a este encuentro también, ¿no? De la Junta de Escritores en Andaluz y efectivamente dar las gracias a la CEA de nuevo por ponerse en contacto con nosotros, por contar con nosotros para la organización del evento. Paso la palabra a David Laguna, que es el director del Departamento de Antropología Social aquí en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia. Pues muy buenos días. Me gustaría, en primer lugar, saludarles a todos ustedes, darles las gracias por la asistencia, a los organizadores, a los ponentes y desde el Departamento de Antropología Social, pues darles la más cordial bienvenida a estas jornadas. Especialmente quisiera mencionar a los dos profesores de este departamento que me consta que han estado trabajando por lo menos desde hace un año en la preparación de estas jornadas, ¿no? Santiago Montero, que está aquí presente, y Susana Moreno. Pues muchas gracias por vuestro trabajo y vuestro apoyo y la verdad que es venir a disfrutar, ¿no? Y gozar de estas jornadas gracias a este trabajo que habéis hecho. Y es interesante lo que ustedes vayan a discutir aquí, aunque solo sea por el hecho de que el interés principal de estas jornadas no se centra únicamente en el análisis interno de una lengua, como ustedes ya se habrán imaginado, sino en la relación del lenguaje con la sociedad, con la cultura. El pensamiento, ¿no? Como estábamos ahora hablando hace un momento con el profesor Cabrera, en relación al pensamiento del ser humano como ente social hablante, ¿no? Y aquí también caben, pues, varios temas que se ubican en el ámbito de la antropología. Y voy un poquito a nuestro terreno, ¿no? Si me permitiréis, ¿no? El patrimonio cultural, la antropología lingüística, la etnicidad, la etnografía del habla, los métodos también etnográficos, los problemas lingüísticos como problemas sociales,
las dimensiones políticas también que tienen estas cuestiones, el lenguaje y el poder, por supuesto, o el papel en la construcción de representaciones sociales, incluso en relación a la contracultura, ¿no?, en determinadas coyunturas y situaciones históricas en este sentido. Por tanto, estas jornadas probablemente abrirán puertas para que estudiantes y profesionales de diversa procedencia profundicen en el estudio de las relaciones entre la lengua y la cultura, tanto en el plano teórico como metodológico, al igual que en el terreno de los estudios empíricos, ¿no?, en este sentido. Por lo tanto, esto es obviamente gracias a la confluencia de varios profesionales que trabajan o investigan en diversos ámbitos dentro de la lingüística, de la sociología, de la antropología, en general de las ciencias sociales y de las humanidades. El resultado de todo ello es la construcción de una perspectiva de análisis que, de alguna manera, pudiera dar respuesta a los problemas que se han planteado. Por tanto, desde el Departamento estamos a su disposición para lo que necesiten y se les ofrezca, y muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Yo soy Juan Porra, secretario de la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, y voy a intervenir aquí en nombre de la CEA, debido a que, bueno, nuestro presidente, Cristóbal González, pues no ha podido venir por un tema de salud, y de todas maneras nos ha grabado un vídeo para saludar el comienzo de la 12ª Junta de Escritores en Andaluz, que pondremos a continuación de mi intervención, ¿no? Bueno, yo rápidamente, en primer lugar, cómo no, tengo que hablar o tengo que mencionar todas aquellas entidades que han colaborado, a las que tenemos que agradecer desde la CEA, del comité organizador de la CEA, pues que hayan facilitado el hecho de que una cita que algunos entendemos que es histórica, de la celebración de esta 12ª Junta de Escritores en Andaluz, aquí en Sevilla, en la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la actualidad. Y entonces decir que agradecemos enormemente, especialmente, en primer lugar, a nuestro coorganizador de esta jornada, que es el Departamento de Antropología Social de aquí, de la Universidad de Sevilla, la persona que tenemos de David Laguna, y también como coorganizador o coordinador del evento a Santiago Montero Cruzada, que realmente es de agradecer, es muy loable la implicación que han tenido en poder facilitar que este acto académico, social y cultural a la vez, pues tenga lugar aquí en este espacio que como no puede ser de otra manera, es un espacio de debate, de interrelación y de intercambio de propuestas y demás, ¿no? Bien, también tenemos que agradecer voy a nombrar las entidades colaboradoras que desde un principio se prestaron ya hace 2 años, porque sabéis que la Junta de Escritores en Andaluz las organizamos a cada 2 años, y entonces vamos cambiando de un lugar de Andalucía a otro, ¿no? Y la anterior la hicimos en la ciudad de Armería en el año 2022, y con la anterior ya teníamos un reto, de alguna manera, que era haber recorrido como mínimo todos los territorios en forma de provincia de lo que es Andalucía, ¿no? Y ya en la 11ª Junta, que fue, ya os digo, la anterior en Armería, conseguimos ese reto y habíamos abarcado todos los territorios de Andalucía, ¿no? En la provincia de Sevilla ya habíamos celebrado lo que creo que fue la 4ª en la ciudad o pueblo de Marchena, y entonces desde allí, bueno, ya teníamos cubierta Sevilla, ¿no? Después habíamos cubierto todos los territorios, y en la Asamblea General de la CEA que tuvimos en Armería se planteó de que teníamos que venir a Sevilla. Realmente, ya que hemos recorrido todos los rincones de Andalucía, pues teníamos que venir a la capital de alguna manera y buscarlas, a ver de qué manera
podíamos celebrar nuestra 12ª Junta pues, aquí, ¿no? Cosa que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Por eso os digo que es la importancia de este acto, porque es un hito histórico de que realmente hemos estado como correteando por todos los lados de Andalucía y Sevilla capital, pues nunca habíamos organizado este tipo de eventos, ¿no? A este tipo de eventos que ha colaborado, yo digo, desde un principio, lo mencionado, el Departamento de Antropología Social, de aquí de la Universidad de Sevilla, también ha facilitado los medios y la difusión, etcétera, para que se lleve a cabo la Facultad de Geografía e Historia, el edificio, la institución en la que nos encontramos. Igualmente, la Asociación Andaluza de Antropología, ASANA, también desde un principio se aprestaron a colaborar y a ofrecer este apoyo, esta colaboración. También el Colectivo de Cultura Andaluza, de la Universidad Pablo de Olavide, también de la Universidad de Sevilla, la DECOM, el Laboratorio de Estudios en Comunicación, también de la Universidad de Málaga, el Grupo de Investigación Derecho Sociolingüístico, también el Grupo de Investigación Social y Acción Participativa, GISAP, de la Universidad Pablo de Olavide, y también, por último, como entidad colaboradora, el Instituto Almenara para el Progreso y Desarrollo de Andalucía. También, aparte de estas entidades colaboradoras, que tienen un sesgo un poquito más académico, hay que mencionar al colectivo Andaluz, que también pues, ha facilitado, ayudado, ha colaborado en el buen desarrollo que esperemos que tenga esta jornada, ¿no? También, bueno, bien, rápidamente ya, sin entretenerme más, comento un poco el programa de actividades. Decir que ahora estamos en lo que serían los actos institucionales de inauguración, pues, con la bienvenida y presentación al encuentro. A continuación, en principio, empezamos a las 10:15, 10:30, que va a ser casi por ahí andará. Empezaremos con la conferencia inaugural de Juan Carlos Moreno Cabrera. A continuación tendremos un receso de un cuarto de hora, media hora, en un momento para poder tomar un café rápido, a ver si no hay mucha cola en la cafetería, con el tema de los turistas, ¿no? Que por lo visto. Bien, y ya en la segunda parte de la mañana tendremos una mesa redonda de debate con la temática de ¿qué hacemos con el andaluz? Merece la pena de trabajar por un futuro para la identidad lingüística andaluza, un poco, que va a moderar el catedrático de Antropología Social de la Pablo Olavide, Javier Escalera Reyes, ¿no? Y en el que participan una serie de profesores y profesoras universitarias y también del mundo de la literatura. Esta tarde continuaremos también con lo que es un homenaje que tenemos la costumbre de hacerlo en cada uno de los espacios de los congresos nuestros de la jornada de la Junta, que es de un homenaje a escritores locales, comarcales, que han escrito, que sepamos nosotros, algo de su producción literaria en andaluz, ¿no? O procurando de escribir en andaluz, más o menos, como buenamente han podido, alguna gente con una escritura más intuitiva u otra gente con un desarrollo por escrito conforme a un sistema ortográfico un poco más definido. Entonces vamos a hacer ese homenaje también esta tarde. También queremos hacer otro aspecto ritual que tenemos en nuestra jornada, que es el reconocimiento a establecimientos locales, en este caso como Sevilla es tan grande, y la diversidad de establecimientos que tienen retulado su nombre en andaluz, pues era tan grande lo que hemos cogido una muestra significativa simplemente pues, un poco para tenerlo en cuenta. Cuando lo hemos hecho en pueblos más chicos es más fácil porque hay menos... Pero claro, al coger una capital tan grande como Sevilla, pues remate como... Bien, y ya en la segunda parte de la tarde tendremos el bloque de ensayos en torno al andaluz y en la parte final de hoy a la tarde empezarán ya, y cerraremos con la lectura, recitado o canto de textos en andaluz, ¿no? Entonces, una serie donde ya es la parte más específica de la producción escrita en andaluz, fundamentalmente literaria, pero bueno, también ensayística y narrativa, etcétera. Bueno, decir que las personas que se hayan inscrito, aunque esto sabéis que es asistencia libre, gratuita, no hay, pero también hay la posibilidad de unas personas que se han inscrito en esta jornada, que tenemos la cena para las personas que se han inscrito, la tendremos
esta noche a las 9:30 en el establecimiento Paella Hijo en el barrio de San Julián. Bien, y ya la sesión de mañana, de comentar que no la vamos a tener aquí en la Facultad de Geografía e Historia, en este aula, sino nos vamos a desplazar al Centro Cívico La Sirena, que está en la parte de la Alameda de Hércules, y donde ya, pues, con lo que vamos a tratar de la sesión de mañana, pues cerraremos lo que es la 12ª Junta de Escritores, ¿no? En un primer lugar estará la Asamblea General de la CEA, en un segundo momento ya tenemos también un ensayo en torno al andaluz y después la presentación de 3 libros que tienen alguna parte de su contenido escrito en andaluz, ¿no? Y ya cerraremos la mañana de mañana sábado con la entrega de certificados y clausura, pues bueno, para la gente que ha participado en las comunicaciones y en las inscripciones y demás, ¿no? Y cerraremos ya, pues, lo último que haremos de mañana, pues darnos, los que quedemos ya mañana a última hora, pues darnos una huerta que nos van a los indígenas sevillanos, Curro y Salvador, pues bueno, nos van a enseñar la parte de la Macarena mayormente, la Macarena antigua, un poco nos van a contar de allí. Y ya por mi parte, creo que me han comentado algo de lo en qué va a consistir las jornadas del programa, y lo que vamos a hacer rápidamente es ver el saludo de nuestro presidente, de Cristóbal González. Buenos días y bienvenidos todos a esta 12ª Junta de Escritores en Andaluz, aquí que se celebra aquí en Sevilla, en este año 2024. Soy Cristóbal González, presidente de la Asociación para el Estudio del Andaluz, CEA. Nuestro trabajo es promover el enriquecimiento de la lengua andaluza, del andaluz en definitiva, tanto de sus aspectos sintácticos, fonológicos, como léxicos. Por ejemplo, hay palabras de aquí de la zona mía de Fuengirola, como la palabra brísole, que como se conoce en España como guisante, es una palabra que prácticamente está desaparecida. Se le pregunta a los niños por brísole y no sabe lo que es. Otras palabras, que sea alcancía o búcaro, el típico botijo, palabra de corte eminentemente andaluz. La labor de la CEA pues, es casi de principio de siglo. Hay un grupo de personas, entre las que podemos destacar a Juan Porras, Paco Arbadulí, Gorka Redondo o Tomás Gutiérrez, por ejemplo, dentro de un elenco importante que han sido los pioneros, los que han movido esto desde finales del siglo pasado, aunque la CEA sea ya de este siglo. Yo estoy desde el año 2010, tuvimos la junta en Granada del Padul, y a partir de ahí pues hasta ahora no había faltado ninguna. En esta ocasión pues desgraciadamente, con la ilusión que yo tenía por asistir a la junta de Sevilla, pues no va a poder ser porque tuve una operación de colon y estoy en tratamiento de quimioterapia y no me permite desplazarme toda esta distancia desde Fuengirola a Sevilla, y luego tengo tratamiento de mañana y de tarde-noche con un número importante de pastillas de quimio, y bueno, por ese motivo no puedo estar con vosotros. Es decir, que la labor que hace la CEA pues está basada en un precepto constitucional. Concretamente lo he reflejado en este documento, el artículo 3.3 de la Constitución. En la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por tanto, como una modalidad lingüística, que es el andaluz, pues ya tiene su asiento en la Constitución española, en su artículo 3.3, y como vemos, pues será objeto de especial respeto y protección. Esto precisamente es lo que está haciendo nuestra asociación, la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz. Y esto tiene su base en nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el artículo 10.3, apartados 3º y 4º.
El tercero, que dice, habla del afianzamiento de la conciencia de identidad de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico, que es nuestro caso. La defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Este es el apartado cuarto al que yo hacía referencia. Y decir que, bueno, que estas juntas pues, se han ido desarrollando bianualmente hasta la fecha. La que os he comentado del Padul, o Paul, como decimos nosotros en andaluz, del año 2010. Tenemos la de Chiclana de 2012, la de Jaén 2014, la de aquí de Fuengirola 2016, la de Benamejí 2018, la de Ayamonte en Huelva 2020, la de Almería 2022 y la actual en Sevilla de 2024. Es decir, vamos haciendo un recorrido por todas las provincias andaluzas, no nos queda afortunadamente ninguna. Con Almería hace 2 años completamos ya el ciclo y pues decir que agradecemos a todos los asistentes a esta 12ª Junta de Escritores en Andaluz y a las personas e instituciones que han colaborado en la organización. Hay que tener en cuenta que el eje catalizador es la Asociación para el Estudio del Andaluz, la CEA, pero en este caso hay otras instituciones que colaboran, como la Universidad de Sevilla, y a las que lógicamente quiero mostrar mi agradecimiento personal y por supuesto el de la asociación a la que represento. Así que muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro apoyo en la dignificación y la difusión del andaluz y evitar que se pierda ese rico léxico que tenemos junto con las peculiaridades fonológicas y sintácticas a las que he hecho referencia, y espero que pasen una entrañable jornada en el estudio del andaluz y que nos podamos ver en próximas ediciones. Muchas gracias. Bueno, pues si no tenemos nada que añadir, damos por inaugurado la jornada. El pantano. El pantano. Listo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la conferencia inaugural de la 12ª Junta de Escritores en Andaluz, con la conferencia de Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático jubilado de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid. El título que va a llevar su conferencia, el andaluz como lengua histórica, y está, antes me se había olvidado de comentar que tenemos el libro de actas, o de preactas, sería en rigor, de esta Junta de Escritores, de esta jornada. Ya lo tenemos, lo que es unos cuantos, lo tenemos imprimido, y después también a partir de la semana que viene lo estará en abierto en PDF a través de nuestra página web y demás, y quien quiera. Entonces ahí vienen publicados la conferencia de Moreno Cabrera, así como las demás comunicaciones y aportaciones que hay por escrito en esta jornada, ¿no? Bien, para quien no lo conozca, voy a decir voy a hablar un poco de Juan Carlos Moreno Cabrera, una pequeña presentación. Decir, bueno, nosotros, o yo personalmente lo conocí, o tuve noticia de que existía él y su trabajo lingüístico, cuando me leí un libro que era La dignidad e igualdad de las lenguas, y en un apartado del libro me llamó la atención de que él comentaba de que, a grandes rasgos más o menos, ponía que no había ningún tipo de impedimento desde el punto de vista lingüístico, que si se desarrollara o si tiene la conciencia de la identidad lingüística andaluza y los propios andaloparlantes decimos que queremos desarrollarla y que tenemos esa especificidad y tal como lengua, pues no, como dialecto o lengua, bueno, es una de las cosas que en este caso podríamos decir que es sinónimo, para no meternos en más complejidades, pues que el andaluz tenía tanto derecho
como los demás de considerarse, cómo no, pues, lengua o tener esa identidad lingüística propia, más allá de lo que nos estuvieran contando en algunos espacios académicos y extraacadémicos, donde funcionan más bien o cogen más peso cuestiones ideológicas que puramente académicas o científicas, ¿no? Bien, decir que Juan Carlos Moreno Cabrera nace en Madrid en octubre de 1956, doctor en Filosofía y Letras, especializado en Filología o el itinerario de Filología Hispánica, y ha sido profesor de Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1978 hasta el año 2020, en el que pues, tomó su jubilación voluntaria, de la que está disfrutando ahora mismo. Bien. Él tiene un currículum muy extenso, esto es simplemente un extracto de algunas de las cuestiones más significativas de su labor, de toda la briega que ha estado haciendo. Bien. Ha participado como investigador en 2 proyectos europeos, Eurotra, entre 1987 y 1990, y Eurotip, entre 1990 y 1994, ¿no? En 2014 fue galardonado con el 24º Premio Internacional Ramón Llull y desde ese año es miembro del Comité Internacional de la Cátedra UNESCO de Diversidad Lingüística y Cultural. Bien. Entre sus libros más recientes figuran Cuestiones claves de la lingüística, del año 2013, Multilingüismo y lenguas de contacto, el 2016, Claves históricas de la lingüística actual, 2017, Origen y evolución de la gramática, 2018, Iconicity in Language, 2020, y la clasificación de las lenguas, 2021. Por otro lado, como veis, es muy prolijo, escribe un montón. Yo la verdad que admiro la capacidad de la gente que tiene esa facilidad, ¿no?, de escribir, aunque ya sé que no es un parto fácil, pero admiro que tiene esa capacidad y cada una de las obras que escribe realmente son significativas y en algunos aspectos bastante contundentes, ¿no? Por otro lado, aparte de estos libros que hemos mencionado y otros que son más antiguos, ha publicado más de 100 artículos en revistas y volúmenes colectivos y 30 libros sobre tipología lingüística, sintaxis, semántica, lenguas del mundo, política lingüística y metodología lingüística, entre otros temas varios, ¿no? Y lo último ya mencionar que esta va a ser su segunda conferencia inaugural en el periplo de las Juntas de Escritores en Andaluz, porque ya lo habíamos invitado en la Junta del PAU, en Granada, de la provincia de Granada, en el año 2010, puede ser, 2010. Fue la quinta, creo que era. Y entonces allí nos ofreció también la conferencia inaugural, y en esa conferencia, que también está publicada en el libro de actas correspondiente y que está en la página web de la CEA también, en el que, entre otras cosas, realizó una revisión crítica de aquello que dicen, de las cosas que dicen del andaluz, ¿no? Entonces, bueno, estuvo muy bien. Decir también que desde hace ya algunos años la Asamblea General de la CEA decidimos nombrarlo miembro honorario, miembro honorífico de nuestra asociación y decir esto, ¿no?, que tienes que ponerlo tú en tu currículum, miembro honorario de la CEA a partir de esto. Aunque seamos chicos, pero bueno, chiquitillo y apañado, ya la he hecho. En uno antiguo, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo sin más preámbulos le paso la palabra a Juan Carlos, que el pobre se ha arrinconado allí para por el tema de operativo, de ir pasando el PowerPoint y demás. Muchas gracias por la presentación y a la CEA por haberme invitado de nuevo a dar una ponencia en estos encuentros. También al Departamento de Antropología por habernos acogido en esta facultad. Y bueno, tengo que decir, como ya ha mencionado Juan, que yo estoy muy feliz de estar aquí, de encontrarme otra vez con alumnos, porque
Yo me jubilé voluntariamente hace 3 años y la verdad es que he hecho un poco de menos dar clase, ¿no? No tantas como daba, pero bueno, de vez en cuando dar alguna, la verdad es que me resulta muy, muy gratificante y sobre todo mucho más ver a muchos alumnos aquí que han venido, porque no es nada fácil, lo sé por la experiencia, por lo menos en la autónoma, de reunir a alumnos en conferencias. No es una cosa sencilla, por lo menos no lo era en la autónoma cuando yo estaba en el año 2020. Yo no sé ahora cómo será. Bien, entramos en materia. Vamos a ver. Voy a empezar en el siglo XIV. En el siglo XIV. Vamos a ver si acierto. Bueno, voy a empezar a hablar sobre una distinción entre lengua vulgar y lengua culta, que es una distinción que debería estar clara, pero que por desgracia no lo está y se siguen confundiendo estos dos términos o estos dos aspectos de la lengua de manera interesada desde el punto de vista ideológico. Es decir, lo que voy a intentar mostrar es que desde el punto de vista ideológico, hay una ideología que mezcla aspectos de la lengua culta con la lengua vulgar para intentar mostrar algo que es falso, y es que la lengua vulgar es una variación o una desviación, una degeneración de la lengua culta. Esta es una idea falsa totalmente desde el punto de vista lingüístico, y lo que sí podemos decir, como vamos a ver, es que la lengua culta o la lengua también escrita, la lengua culta escrita, la norma culta, es una elaboración cultural de la lengua vulgar, pero de ahí no se deduce que la lengua vulgar sea una degeneración o desvirtuación de la lengua culta, no tiene el menor sentido. Es tan absurdo como decir, por ejemplo, que si nosotros hacemos una estatua de un bloque de mármol, podemos decir perfectamente que esa estatua es una elaboración cultural, artística, del bloque de mármol, pero no tiene el menor sentido decir que el bloque de mármol es una degeneración de una escultura. Las piedras no son esculturas degeneradas, señores. Las esculturas son piedras elaboradas, pero las piedras, y la lengua vulgar es la piedra, la lengua natural. Bien. Pero vamos a empezar por un autor, Dante, conocido por su famoso poema La Divina Comedia. Y Dante, a principios del siglo XIV, escribió un libro revolucionario. El libro llamado De Vulgari Eloquentia, acerca del habla popular. Este es un libro revolucionario en su época. Bueno, hay que decir que esta obra no la acabó, probablemente porque estaba ya enfrascado en la Divina Comedia, no la terminó. Era una obra que iba a estar compuesta de 4 partes, solo hizo la primera parte, la segunda parte la dejó a la mitad, y de la tercera y la cuarta parte pues no la concluyó, ¿no? Justamente la que terminó es la que más nos interesa a nosotros, que es la primera parte, aunque la segunda también es muy interesante. Y fue revolucionaria en su época porque fue el primero, o uno de los primeros, no sé si el primero, pero por lo menos uno de los primeros, que distinguió clara y perfectamente la lengua vulgar de la lengua culta, y lo hizo de una manera realmente perfecta, por lo menos muy moderna. Primero, este escrito está en latín, porque en aquella época el latín era la lengua de la ciencia, no cabía en la mente de las personas de escribir un ensayo científico que no fuera en latín, porque era la lengua de la ciencia. Sin embargo, como sabemos, él escribió la Divina Comedia en florentino, en su toscano natal. Bien, voy a utilizar esta edición de 2018 de este libro, de esta obra, que se publicó, o sea, porque quedó inédita, se publicó 200 años después. Se publicó en el siglo XVI, 200 años después, y a partir de ahí ha tenido mucha influencia, pero por desgracia esta obra, que era revolucionaria en su época, sigue siendo revolucionaria ahora porque, por desgracia, como vamos a ver, muchos enfoques actuales sobre, por ejemplo, la dialectología y sobre el dialecto andaluz, el llamado dialecto andaluz, están situados en una ideología de la Edad Media, todavía. Esto es increíble, pero es así. Mientras que en otras disciplinas como la astronomía, la química, la física, no persisten las ideas de la Edad Media,
Por ejemplo, de que la idea de que el sistema solar, el centro es la Tierra y todo gira alrededor de la Tierra, por ejemplo, la teoría según la cual la Tierra es el centro del sistema solar. Esto a nadie se le ocurriría decirlo hoy en día, pero sin embargo en este aspecto todavía hay algunos razonamientos que están en la Edad Media. ¿Y qué dice en este libro? Fijémonos lo que dice aquí. Digo brevemente que llamo lengua vulgar la que los niños aprenden de sus allegados cuando desde un principio empiezan a distinguir las palabras, o aún más brevemente, llamo lengua vulgar la que aprendemos imitando a la nodriza sin obedecer ninguna regla. Bien, aquí se está refiriendo al proceso natural de adquisición de una lengua, de la lengua o las lenguas que se usen en el entorno de la persona en su infancia. Y dice sin ninguna regla. ¿A qué se refiere aquí? Pues se refiere al hecho de que cuando en la infancia aprendemos, adquirimos una lengua, no se nos inculca ninguna regla explícita, no se nos dice, a ver, usted tiene que poner el artículo delante del nombre. No, el niño no se le puede, de hecho no serviría de nada explicar a un niño, no, hay que poner el adjetivo aquí, usted tiene que poner la subordinada, tal. No, se adquiere la lengua natural de forma totalmente espontánea, sin regla alguna, que habla precisamente, sin regla alguna, habla Dante, ¿no? Y dice, tenemos además otra lengua secundaria, que los romanos llamaron gramática. Gramática, el término gramática viene de gramma, que significa letra, y se está refiriendo aquí a la gramática escrita, es decir, a la lengua escrita, la lengua elaborada mediante un nivel de escrito, que lo llaman gramática. El término gramática, que es griego, se traduce al latín, porque en gramma es letra en latín, en griego, y en latín es litera, y de ahí viene literatura. Literatura viene de litera, de letra, y que sería una especie de traducción de gramática, ¿no? Y dice así Dante, esta lengua secundaria la poseen también los griegos. En efecto, los griegos escriben su lengua, tienen una lengua escrita. Y otros pueblos, pero no todos. No todos tienen lengua escrita. Esto ya lo reconocía Dante en el siglo XIV. En realidad, esto es crucial, pocos llegan a poseerla, puesto que conseguimos aprenderla y dominarla solo con un largo y diligente estudio. Aquí estamos hablando de otro tipo de aprendizaje que no tiene nada que ver con el aprendizaje natural o la adquisición natural de la lengua, que consiste en que de adultos, fundamentalmente, o cuando vamos al colegio, cuando se va al colegio, se aprende de modo explícito una lengua, vamos a llamarla culta, normativa, con unas reglas determinadas que hay que aprender y hay que dominar. ¿Y por qué pocos llegan a poseerlas? ¿Por qué? ¿Porque la gente es tonta? ¿Por qué dice que pocos llegan a poseerlas? ¿Por qué dice esto? Se necesita mucho estudio, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente es tonta. Claro, la idea es que, bueno, como la gente es ignorante, es inculta, pues claro, estas lenguas normativas pues les cuesta mucho trabajo porque tienen las entendederas embotadas y entonces con la educación hay que desembotarlas. Bueno, pues todo esto es falso, como vamos a ver ahora, pero se sigue manteniendo. ¿Pero por qué? La explicación es biológica y tiene que ver, antes de seguir adelante, me estoy adelantando porque no quiero también ocupar demasiado tiempo, pero bueno, de estas dos lenguas, esto es crucial también, dice, la más noble es la vulgar. La más noble es la vulgar. Ya sea, y aquí las razones que da son totalmente actuales, o sea, totalmente científicas. Ya sea porque fue la primera que el género humano utilizó, ya sea porque todo el mundo la usa. Todo el mundo la usa, la otra la usan algunos, que con mucho esfuerzo y tal, y nunca bien, nunca del todo bien, la razón la veremos después, aunque esté diversificada en multitud de pronunciaciones y vocablos. Y finalmente porque es natural en nosotros, mientras que la otra es más bien artificial. Lengua vulgar natural, lengua culta normativa artificial. Esto ya lo dijo, esto es revolucionario en su época.
porque se consideraba todo lo contrario, que la lengua de verdad era el latín, la lengua escrita era la lengua, o el griego, que eran lenguas escritas, esa era la lengua auténtica, y lo que hablaba la gente era una especie de batiburrillo, unas hablas absolutamente diversificadas y no homogéneas, inestructuradas. Esas hablas no tenían estructuración alguna, no tenían gramática, son hablas inestructuradas. Bueno, pues esta idea, que es falsa, es absolutamente falsa desde el punto de vista lingüístico, existe hoy en día, y lo voy a mostrar. Existe hoy en día, es una idea medieval. Existe hoy en día. Esto es terrible. Que exista. Bueno, o quizás no, porque para que la conciencia se nos... Bien, y ahora voy a hacer un experimento. Voy a trasladar este texto de Dante al andaluz. Y sin modificar gran cosa, he elegido el andaluz granaíno como homenaje a mi madre, que era natural de un pueblo de Granada. Y dice así, esta es una paráfrasis de lo anterior. De estas dos lenguas, el español estándar culto y el andaluz granaíno, la más noble es esta, es decir, el andaluz granaíno, ya sea porque es la primera que adquieren las personas granaínas en su infancia, ya sea porque todo el mundo en Granada la usa, aunque esté diversificada en diversas pronunciaciones y vocablos. Y finalmente, porque es natural entre nosotros, mientras que la otra es más bien artificial. Es decir, he trasplantado una cosa que se decía en el siglo XIV, la trasplanto al siglo XX, y que esto sea revolucionario, o sea, que esto sea extraño decirlo, que sea, no sé si revolucionario, o que llame la atención, quiere decir que estamos situados en la ideología dominante en la Edad Media todavía. Yo he intentado poner al día esta distinción de Dante. En un libro que publiqué en el año 13, un libro que escribí porque no tuve más remedio, porque yo dirijo una colección de lingüística en la editorial Síntesis, y entonces empezó en el año 2013 esta colección y necesitábamos, el editor me dijo, necesito 2 libros para comenzar la colección. Uno de ellos estaba y el otro se lo encargué a un afamado lingüista, ya desgraciadamente fallecido, catalán. Se lo encargué y me dijo que no quería hacerlo porque bueno, tenía otras cosas y tal. Y entonces no tuve más remedio que hacerlo yo, porque claro, tenían que salir 2 libros, no valía con que saliese uno. Entonces este lo escribí de carambola. Se llama Cuestiones clave de la lingüística, y entonces en él intento actualizar o plantear en términos modernos esta dicotomía de Dante. Y entonces, en el capítulo 2, ¿qué relación hay entre lenguaje, biología y cultura? Y entonces hablo del lenguaje como fenómeno biológico y como fenómeno cultural. Y cómo existe existe una idea que es falsa, que es predominante, según la cual, no sé si predominante, pero la dicen muchos lingüistas, según la cual la lengua es todo cultura, no hay nada biológico, es todo, fundamentalmente es el 90% cultura. Yo digo que no, que existe en la lengua existe una base biológica, y para ello pongo el ejemplo de la alimentación humana. Nadie duda que la cocina es cultural. Es decir, las diversas culturas elaboran los alimentos de una determinada manera de acuerdo con una cultura. Pero también es verdad que la cocina tiene que ver con la alimentación, y la alimentación es biológica. Dicho de otra manera, el aparato digestivo. Y el aparato digestivo es independiente de la cultura. El aparato digestivo tiene una historia biológica de millones de años, que es la que ha determinado cómo es nuestro aparato digestivo. Bien, con el lenguaje pasa exactamente lo mismo, tiene una base cultural y una base biológica. ¿Cuál es el aparato digestivo de la lengua? El aparato digestivo de la lengua, que es independiente de la cultura, son 2 aparatos fundamentalmente, que son el aparato fonatorio, para la articulación de los sonidos, y el cerebro. Ninguno de los 2 aparatos es lingüístico. Porque el aparato fonatorio es para 2 cosas. Los aparatos que utilizamos para hablar, biológicamente están pensados para alimentarnos y para respirar, que son 2 elementos esenciales. Y bueno, los reusamos también para el habla. Y el otro aparato biológico
es el cerebro. El cerebro humano, que como sabemos es plástico, es decir, se amolda, se modifica. Sin embargo, la estructura del cerebro, que es donde realizamos el lenguaje, es fija y es independiente de la cultura. Es decir, la cultura puede determinar que desarrollemos más un área del cerebro que otra, pero lo que no puede determinar es la estructura neurológica del cerebro. El área de Broca es el área de Broca, el área de Wernicke es el área de Wernicke, el fascículo arqueado que conecta las dos está ahí y ninguna cultura puede modificar eso. Eso está ahí y es esencial para la lengua. Muchas características de las lenguas están biológicamente determinadas. Le voy a decir una muy sencilla, para que vean la diferencia entre lengua cultivada, que es como llamo yo la gramática que llamaba Dante, y lengua natural, que es como llamo yo a la lengua vulgar, la llamo yo lengua, bueno, yo no, en general en la lingüística moderna se llama así, lengua natural frente a lengua cultivada, que es como llamo yo la gramática, lengua cultivada, que además tiene hay muchas especies de lengua cultivada, lengua normativa escrita, lengua culta, lengua literaria, lengua religiosa, lengua ritual, todas estas son lenguas cultivadas. Me he desviado. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo para que vean esto. Vamos a ver, en la lengua cultivada, por ejemplo, en un diccionario escrito, hay, por ejemplo, en el de la Real Academia Española, hay 40.000 palabras. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cerebro humano, es incapaz de procesar de modo automático y de modo exacto y preciso 40.000 términos. El vocabulario de la lengua, digamos, natural es mucho más pequeño. No sé exactamente porque, bueno, no sé si se ha establecido pero bueno, puede estar entre 2.000, 3.000 términos, etc. Claro, en la lengua escrita podemos añadir todo lo que queramos, podemos superar esta fase biológica, pero no hay ninguna persona humana, primero, no hay ninguna persona que sepa todas las palabras del español, de todas las variedades del español, o esas 40.000 palabras que hay en el diccionario de la Real Academia. Yo a mis alumnos les ponía un ejemplo. Voy a deciros una frase sacada del diccionario de la Real Academia, de palabras del diccionario de la Real Academia Española. Lo voy a hacer. La mimia del turcople desolaza al falcario. Aquí tienen un ejemplo de palabras que aparecen en el diccionario de la Real Academia y, bueno, pues que construye una frase. Esto se puede hacer y se pueden crear miles de frases de este estilo porque todo esto, evidentemente, está muy bien que podamos registrar por escrito, pero el cerebro humano no es capaz de manejar diariamente 40.000 vocablos. Ahí hay una determinación biológica. Entonces, cuando dicen, no, es que esta lengua es muy rica porque tiene 40.000, claro, el inglés sería más rico porque el Oxford Dictionary tiene 100.000 palabras. Oh, el inglés es mucho más rico, pero es que eso no es lengua natural, eso es otra cosa, es una lengua artificial. O artificialmente, además se recogen palabras que ya no se usan, etc. Y esto tiene que ver también con la distinción entre lengua y dialecto, porque lo que se llama dialecto y habla, y sobre todo lo que se llama habla, es lo que yo llamo lengua natural. Y lo que se llama lengua es una lengua cultivada y por tanto no es una lengua artificial, no es una lengua que se hable, es una lengua cultivada. Lo que se llama dialecto, esto es, incluso los dialectólogos lo reconocen. Pero claro, si usted reconoce que el dialecto es una lengua natural, estoy hablando de lengua natural, no de lengua cultivada, que es otra cuestión. Además, la lengua natural cultivada se deriva de la natural, pero la natural no se deriva de la cultivada y por tanto no tiene sentido decir que la lengua natural o vulgar es una degeneración, una desviación, un empobrecimiento por relajación, porque la gente al hablar se relaja, entonces ya no se come las vocales, todo esto es un disparate. Es un disparate, entre otras razones, porque antes de aprender a escribir nosotros hemos automatizado una serie de procesos que son automáticos y que están inscritos en nuestra mente, que son los procesos lingüísticos de los que no somos conscientes. Por ejemplo, para hablar a la velocidad que yo estoy hablando, tengo que mover la lengua a unas posiciones y tomar decisiones en milisegundos para abrir y cerrar las cuerdas vocales,
en milisegundos, de las cuales no soy consciente. Igual que yo hago la digestión sin conocer los procesos bioquímicos de la digestión, sin tener la menor idea de cuáles son, bueno, excepto si eres estudiante de medicina o biólogo, entonces sí sabe cuáles son los procesos, pero la gente normal no conoce las reacciones químicas que se dan para digerir los alimentos y, por tanto, poder sobrevivir. Pues con la lengua pasa lo mismo. Cuando yo hablo, cuanto más deprisa hablo, más predominan esos procesos automáticos que son exactos y precisos. Y si no lo hago así, no se me va a entender. Por eso, cuando se habla de que, bueno, el habla relajada de la gente, bueno, la gente que no se ocupa, habla relajadamente, habla descuidadamente, todo esto es ideología pura, no tiene nada que ver, porque ya estoy diciendo que la lengua vulgar, sobre todo cuanto más rápido se hable, más lengua natural es, porque no podemos controlar esos procesos, son procesos automáticos. Fíjense ustedes al andar. Para moverse, necesitamos excitar e inhibir ciertos músculos. ¿Tenéis idea de qué músculos hay que excitar y qué músculos hay que inhibir para dar un paso? Ni idea. Yo ahora mismo tampoco lo sé porque no soy anatomólogo, no soy especialista en anatomía y en fisiología, pero evidentemente si no inhibimos y excitamos determinado músculo en un determinado orden, tenemos la lesión asegurada. La lesión está asegurada. O sea que no es ninguna tontería. Bueno, seguimos. Bien, voy a dar una caracterización de lenguas naturales y lenguas cultivadas desarrollando lo que dice Dante, lo que decía Dante. Las lenguas naturales son de adquisición espontánea, mientras que las cultivadas son de aprendizaje explícito. Dicho de otra manera, cuando en el colegio se nos enseña una lengua estándar, una lengua escrita estándar, es aprendizaje explícito y es un aprendizaje que choca directamente con la adquisición espontánea de los mecanismos y automatismos lingüísticos que hemos adquirido en la infancia y que están inscritos en nuestra mente de modo imposible de eliminar. Es imposible eliminarlo. Por eso, cuando aprendemos mediante aprendizaje explícito una lengua cultivada, el hablante empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque si esos automatismos que están inscritos desde nuestra infancia, antes de ir a la escuela, se contradicen con lo que nos están enseñando ahí, se crea un conflicto. ¿Y ese conflicto qué genera? Ese conflicto genera inseguridad. Ese conflicto genera que nuestra capacidad de hablar se va deteriorando, ya vamos dudando. Es decir, yo no digo que no se, vamos a ver si se me explico bien, no digo que no se enseñe una lengua estándar escrita en el colegio. Yo digo que esto tiene consecuencias negativas. Y claro, normalmente se presenta como diciendo, ustedes hablan mal y ahora van a hablar bien. Y esto es una cosa ideológica que es totalmente falsa. Porque es imposible hablar bien con una lengua, intentando seguir las normas de una lengua natural, de una lengua artificial, de una norma escrita, es imposible hablar bien. Ya sé que es todo lo contrario de lo que se dice, que para hablar bien hay que seguir las normas explícitas, y yo digo lo contrario. Prueba, a las pruebas me remito. La Real Academia Española en su página web recibe miles de dudas diarias. Miles de dudas diarias. Uso espontáneo, uso controlado. Determinación fisiológica, determinación cultural. De esto ya he hablado. Determinación cultural. Evolución darwinista, evolución lamarquista. Evolución darwinista significa, ¿cómo se crean las lenguas? Las lenguas, ya sé que esto puede parecer bastante populista, pero no lo es. Créanme que no lo es. A pesar de que yo tenga una ideología marxista, esto no me viene por la ideología marxista, sino que me viene por el conocimiento de las lenguas. Las lenguas las hace el pueblo. Las lenguas las hacen los pueblos. ¿Cómo ha surgido el ruso? ¿Cómo ha surgido el serbio? ¿Cómo ha surgido el polaco? Estas son lenguas que no son nada fáciles de aprender. Tienen casos y tienen un sistema verbal muy complejo. ¿Quién ha creado esto? El pueblo ignorante, el pueblo inculto, el pueblo que no sabía escribir, porque las lenguas eslavas tardaron mucho en escribirse. El ruso no se empezó a escribir, y que no era realmente ruso, sino eslavo eclesiástico, hasta el siglo X.
¿Quién ha inventado estas lenguas? ¿Quién ha inventado las lenguas romances? ¿Quién ha inventado las lenguas germánicas? ¿Quién ha inventado el inglés? El pueblo, la gente inculta. Ese pueblo que ha inventado esas lenguas no sabía leer ni escribir, ni falta que le hacía. Tenía una sabiduría, que es la sabiduría lingüística, que es la que nos intentan cercenar, por desgracia, al aprender una lengua culta. Y decimos, no, es que esa lengua culta es la lengua de verdad, y lo otro no llega a ser lengua, cuando es lo contrario, es al revés. Es al revés. Bien. Bueno, la idea que viene aquí es la que ya he dicho. En la lingüística científica contemporánea, no la lingüística de la Edad Media, no existía la lingüística, pero existía la gramática y existían estas cosas, es que las lenguas naturales no son una desviación, degeneración o realización imperfecta o decadente, o como la quieran llamar, de las lenguas escritas o cultivadas. Esto no es así. Esto es literalmente falso, según la lingüística científica. Por supuesto, la idea de que las lenguas romances sean una corrupción del latín es un absurdo. Las lenguas romances no vienen del latín clásico, porque el latín clásico no se ha hablado nunca, es el latín escrito, el latín de los literatos latinos. No se ha hablado nunca. Las lenguas romances vienen del latín vulgar, y el latín vulgar existía antes que el latín clásico, durante el latín clásico y después del latín clásico. A mí me metieron la idea, yo no sé, inducida, de que el latín vulgar era el latín medieval. El latín, no, el latín vulgar existía y era variable, había mucha variación y era muy distinto al latín clásico. Por tanto, claro, si yo comparo el latín clásico escrito con las lenguas romances, digo, uy, el latín clásico escrito está fijado, tiene unas reglas, unas normas específicas fijadas, perfectas. Y sin embargo, el latín vulgar y los romances es un batiburrillo ahí de cosas mezcladas y tal, no sé qué. Todo esto es una tontería, porque ya he dicho, es falso, porque el latín, las lenguas romances no vienen del latín clásico, vienen del latín vulgar, que ha existido antes que el latín clásico, durante el latín clásico y después del latín clásico. No tiene ningún sentido afirmar que esta es una degeneración. Bueno, pues esto es lo que acabo de decir, pero escrito ahí en la pantalla. Quizás vaya un poco deprisa, pero es que no quiero demorarme demasiado. El origen del andaluz. Yo aquí voy a citar a autores que han estudiado el andaluz. Yo no he estudiado el andaluz. O sea, yo tengo bastante cara dura, porque yo vengo aquí a hablar del andaluz como lengua histórica y resulta que yo no he estudiado el andaluz. Realmente no he estudiado el andaluz ni he estudiado ninguna lengua en concreto, pero me dedico a pontificar sobre las lenguas así, porque, hombre, hay que reconocer que para hacer lo que yo hago hay que tener un poquito de cara dura. De cara dura. Pero bueno, lo que digo lo creo firmemente. Aunque tenga cara dura, pero hay que tenerla, es que no hay más remedio. Voy a citar algunos párrafos de este libro, El español hablado en Andalucía. Aquí el problema no está en el andaluz, sino en el español. Aquí el término problemático aquí no es andaluz, sino español. Ese es el término problemático. Voy a mostrar por qué. A mí me parece que esto es correcto. Bien. Parece pues claramente establecido que la formación histórica de la peculiaridad lingüística andaluza se fue dando en la Baja Edad Media, siglo XIV y XV. Por cierto, la época de Bulgaria Elocuentia. O sea, que es contemporáneo el origen del andaluz con Dante, nada menos, que una cosa bonita. Periodo en el que la Andalucía cristiana, separada claramente por la geografía del resto de Castilla, vivió en permanente tensión con la Granada musulmana, mientras que Castilla, olvidada en la guerra con el Moro, se vio envuelta en constantes conflictos internos. Bien. Español hablado en Andalucía, y aquí viene la ideología inmediatamente. Casi nadie pone en duda que es una o más de una variedad hablada del español. Bien, aquí el problema, como vamos a ver después, ahora no me voy a detener en ello, pero lo veremos después, el problema está en el español, no en el andaluz. Nada separa a los andaluces del resto de los españoles, esta es la escritura, pero ¿para qué demonios mencionamos aquí la escritura si estamos hablando del español hablado? ¿Qué pinta aquí la escritura? La escritura no tiene nada que ver en esto. ¿Por qué metemos la escritura aquí? ¿Por qué metemos la escritura? ¿Por qué metemos la escritura aquí? ¿Por qué metemos la escritura? ¿Por qué metemos la escritura? ¿Por qué metemos la escritura aquí? ¿Por qué metemos la escritura aquí? ¿Por qué metemos la escritura? 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 ¿Por qué metemos la es
Nada de esto separa al resto de España en la escritura. El prestigio y la adaptación de la norma escrita del español no presenta fisuras. ¿Y esto qué tiene que ver con el español hablado? Es que no tiene sentido. El español hablado no tiene nada que ver con la escritura. Es independiente de la escritura. Es totalmente independiente, es irrelevante. La escritura es, y yo digo que la escritura es irrelevante. Y si tiene alguna influencia en la lengua natural, es muy poca, es puramente superficial. Es irrelevante. ¿Por qué se menciona aquí en un libro sobre el español hablado la escritura? Si la escritura no tiene nada que ver con el español hablado. La escritura tiene que ver con el español hablado, pero el español hablado no tiene que ver con la escritura, para nada. Porque la gente cuando habla, el niño cuando aprende, pues eso, sevillano o la variedad que sea, no sabe escribir. Lo aprende sin escritura. La escritura viene mucho después. Es anterior, si lo dijo Dante. ¿Qué pinta aquí la escritura? No pinta nada. Menos aún en un libro que se llama Español Hablado. A ver qué nos dice más, porque es interesante. Conviene insistir en que ninguno de los tenidos propios del andaluz, ni siquiera prestigiados como el seseo, de esto voy a hablar también, el seseo no existe, es un invento ideológico, se escribe. Y a mí qué me importa que se escriba, que no se escriba. Imaginémonos un antropólogo que va a estudiar la lengua de una comunidad del Amazonas. ¿Esto se escribe o no se escribe? Pues no tiene sentido, pero bueno, vamos a ver. Se escribe, que qué más da que se escriba que no. Es que no tiene, es absolutamente absurdo. ¿Y qué más me da que se...? Es que estamos hablando del español. Si hubiera sido español escrito en Andalucía, yo ya me callo. Estudio de español escrito en Andalucía, me callo, perfecto. Usted habla de la escritura, me parece perfecto. Pero el español hablado no tiene nada que ver. Nosotros no hablamos a través de la escritura. Además, es que es imposible hablar a través de la escritura. Lo puedo demostrar ahora mismo, mirad. Conviene, primero, la letra C, después la letra O, después la letra N, después la letra V, después la letra I, después la letra E. Bueno, vamos a intentar pronunciar esto siguiendo la escritura. Esto es, desde el punto de vista de la lengua natural, esto es un disparate. La escritura es un disparate. Es absurda totalmente. Porque nosotros decimos conviene. Conviene son 3 sílabas, porque la unidad en la lengua hablada es la sílaba, no el fonema. Nosotros no hablamos con fonema, no es... Al principio, en los programas de habla automática, al principio, no sé si los conocíais, les metían fonemas. Y entonces empezaba el robot a hablar. Y entonces era imposible entender absolutamente nada, ¿no? Bueno. Esta es otra conferencia, que no me quiero detener en esto, porque yo puedo demostrar que la lengua escrita es impronunciable, es incomprensible y no se puede entender a no ser que se naturalice. Entonces, yo tengo que decir con, no puedo decir o. Debo decir con, porque lo que dice la escritura es que primero hay que pronunciar la C, después la O y después la N. Eso es lo que dice la escritura, pero es que es falso. Hay separación, fijaos que hay un espacio en blanco. Si yo respeto ese espacio blanco con silencio, tampoco se entiende nada. Conviene insistir en que ninguno de los tenidos por propios del andaluz no se entiende nada. Entendéis las palabras, pero es imposible, porque esto en realidad hay que decir, conviene insistir, es una sola expresión, conviene insistir, conviene insistir. No es conviene insistir, que no, conviene insistir. Se pierde la entonación, se pierde todo. Te destroza la lengua natural. La lengua escrita, que ya digo que es muy útil, si yo no digo que no sea muy útil, que haya que enseñarla, la lengua escrita está muy bien, pero destruye la lengua natural, la destroza. Señores, la destroza. Por tanto, referirse a la lengua hablada y en la dialectología referirse a modelos hablados escritos normativos es un disparate monumental. Un disparate monumental. Fuera la escritura. Fuera la escritura. Acabemos con la escritura. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. El seseo. El seseo, ¿cómo se define?
Pues se define con la escritura. Diccionario para seseo. Consiste en pronunciar las letras C. Es que las letras no se pueden pronunciar. ¿Cómo voy a pronunciar una letra? Una letra no se pronuncia. Es imposible pronunciar una letra. ¿Cómo? O sea, una cosa que es como un redondel, como un semicírculo, ¿cómo pronunciamos eso? Las letras no se pronuncian. En pronunciar las letras C ante I y con la articulación correspondiente a la letra S. O sea, nos estamos refiriendo a seseo, que es un fenómeno del habla, creo yo. A lo mejor estoy equivocado, es un fenómeno de la lengua escrita, es un fenómeno del habla, se define con la escritura. ¿Pero qué disparate es este? Esto no puede ser. Pero fijémonos, alguien que dice que sesea. ¿Cómo lo leería esto? Veréis que no tiene el menor sentido. Consiste en pronunciar las letras C ante E y Z con la articulación que corresponde a la letra S. Así un hablante seseante articulará seresa como seresa, cierto como cierto, o zapato como zapato. No tiene el menor sentido. La única forma de dar sentido es que te obliguen a utilizar un sistema fonológico con interdental fricativa sorda, para que tenga sentido. Es decir, el hablante llamado seseante tiene que leer, un hablante seseante articulará cereza. Te están obligando a cambiar de sistema fonológico, porque al meter la interdental fricativa sorda, ha cambiado el sistema. Uno de los postulados fundamentales del estructuralismo lingüístico es que cuando cambias un solo fonema, cambia todo el sistema. Y esto, por ejemplo, en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure aparece el ejemplo del ajedrez. Si tú tienes una posición de las piezas y pierdes una, desaparece una pieza porque te la han comido, cambia todo el sistema, cambia todo. Ya es una situación completamente distinta. Esto lo ponía Ferdinand de Saussure. Bueno, no hemos aprendido nada. No existe el seseo. Bueno, vamos a ver. En la Edad Media hubo una reestructuración del sistema consonántico sibilante del español antiguo, y esa reestructuración o esos cambios dieron lugar a varios sistemas fonológicos diferentes. Uno sin interdental fricativa sorda, otro con una articulación más interdental, y el sistema que es el de mi dialecto, porque yo les estoy hablando no en español, por supuesto, yo les estoy hablando en madrileño, que es mi dialecto. Hablo tan dialecto como ustedes, y yo tengo tanto acento como puedan tener ustedes. Es decir, todos tenemos acento. Yo tengo mi acento también. Y además, como estoy hablando apasionadamente, me sale porque, claro, es mi auténtica lengua. Entonces, hubo esas reglas, en efectos, de transformación del sistema sibilante del español antiguo, que dio origen, porque cuando se transforma un sistema, cuando cambia, por cambio lingüístico, un sistema fonológico, ¿qué ocurre? ¿Que obtenemos una ensalada de fonemas o tenemos nuevos sistemas fonológicos? Pues así es, cuando cambia un sistema fonológico, pierde una distinción, un fonema, o gana un fonema, cambia todo el sistema. Y entonces, de esa serie de procesos del español medieval, dieron origen a varios sistemas fonológicos. Por tanto, ese proceso de seseo existió como regla histórica, pero ya no existe. Decir que alguien sesea es tan absurdo como decir que yo dictongueo, porque en vez de decir bono, digo bueno. Los catalanes dicen bon día, y yo digo buen día. Entonces yo estoy dictongando yo realmente, yo no dictongo. Yo he aprendido buen día desde que soy pequeño y tengo esa automatización absolutamente metida en mi cabeza, y entonces yo digo buen día, buenos días, no digo buenos días, digo buenos días. ¿Dictongo yo? ¿El hablante seseante sesea? No, señor, es que tiene un sistema fonológico diferente. Por tanto, hay hablantes que tienen, vamos a llamarlo, sistema S, sistema Z, y yo tengo un sistema SZ. Son tres sistemas fonológicos diferentes. Yo sececeo, otros sesean y otros cecean, y yo sececeo. Porque son sistemas fonológicos diferentes. Claro, la ideología de la Real Academia es distinta. Solo hay un sistema fonológico del español, solamente hay uno, que es el que se refleja en la escritura. Y como en la escritura se distingue Z de S, el que se le ocurra, ya lo dice el diccionario, para decir zapato en vez de decir zapato, está seseando.
Eso quiere decir que el 90% de los hispanohablantes sean. No, señor. El 90% de los hispanohablantes disponen de un sistema fonológico que lo vamos a llamar SS, sistema S. Luego están los ceceantes, que serían sistema Z, y luego está yo, que soy una minoría dentro de los hablantes del llamado español, que se ceceo, o sea, tengo S y Z. Luego también el concepto de distinguidor, no distinguidor. ¿Pero qué me está diciendo usted de distinguidor, no distinguidor? No, señor. Son sistemas fonológicos diferentes. Es muy duro de pelar para el españolismo lingüístico decir que los andaluces tienen un sistema fonológico, o varios, diferentes del castellano. Es muy duro de pelar. Porque, claro, una de las bases de esta ideología es que el español es unitario. Solo existe un sistema fonológico del español, todo lo demás son variantes que se deben a la relajación, que la gente se relaja, bueno, no distingue, la incultura, la falta de preparación. Todo esto es pura basura ideológica, y lo digo aquí tranquilamente. Aparte, como estoy jubilado, me da igual. Ya tendría que acabar. Voy a citar aquí a Igor en este libro reciente. Bueno, esto nos están intentando sacar de la Edad Media. Aquí tenemos un autor que nos intenta sacar de la Edad Media, que en la lógica de la inferiorización de las variedades lingüísticas dominantes de Iglesias se ve bien cómo el filólogo tiene en mente un ideal que corresponde con la escritura y por consiguiente con la lengua de Castilla, sin haber problematizado sobre un hecho que hoy es claro. No hay más lengua que la oral, pues la escrita no puede tenerse como lengua en sí, ya que es solo una manifestación imperfecta de aquella, una representación muy incompleta. Ya lo he mostrado yo antes con ejemplos concretos. No solo incompleta, sino que además distorsionadora total, porque la entonación es un elemento esencial para la sintaxis, para la estructuración sintáctica de las lenguas, y desaparece en la escritura. Y es esencial. La entonación es esencial, y no solo desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista emocional. La escritura no tiene emoción. La emoción bueno, un poema de un poeta, una cosa es leerlo y otra cosa es recitarlo, y recitarlo bien. Y cuando se recita bien es cuando el poema adquiere vida, porque un poema escrito está muerto hasta que no se recita. Cuando se recita, y si el recitador es bueno, sale el alma del poeta. Escrito es, yo caracterizo la letra escrita como mariposas muertas. Son bonitas, pero están muertas. Las palabras escritas son palabras muertas. Hay que revivirlas, ya sea en la mente, cuando lo lees en silencio, ya sea mediante la pronunciación cuando lo recitas. ¿Es el andaluz un dialecto español? Bueno, yo puedo acabar aquí. Si queréis puedo seguir, porque yo tengo cuerda para el rato. Lo que queráis, lo que queráis. No os quiero cansar. No os quiero cansar. ¿Es el andaluz un dialecto del español? Aquí el problema es el concepto de español. Aquí voy a referirme a un autor inglés, se llama Ralph Penny, que tiene un libro muy bonito en el que yo me inspiro muchísimo, que es Variación y cambio en español. Yo os aconsejo que lo leáis a los estudiantes porque es un libro fantástico, que nos saca de la Edad Media. Dice, si observamos las lenguas estándar, todas tienen su origen en una variedad social regional que se ha seleccionado, debido a razones extralingüísticas, de entre una multitud de otras variedades en competencia. Así puede decirse que cada lengua procede de un dialecto, más que al contrario. No tiene sentido decir que las variedades orales empleadas en, pongamos por caso, Soria o La Mancha, o la de Madrid, que es la mía, son dialectos del español, ya que esto implica una falsa relación histórica entre cada una de estas variedades y el español. Esto es, la lengua estándar que tuvo su origen en el dialecto de Burgos, transferido más tarde con modificaciones a Toledo durante la Reconquista y finalmente codificado después como la lengua de Castilla y posteriormente del Estado español. El término español es un término problemático, no andaluz. Andaluz puede ser problemático, pero mucho menos que español. Aquí el problema está en español, no en el andaluz. El problema gordo. Y para mostrarlo vamos a ver un manual, es un manual muy conocido, muy utilizado en los ámbitos universitarios, es un manual muy bueno, Fundamentos de sintaxis formal. Y fijémonos lo que dice.
parece entenderse que exactamente cuando decimos que el andaluz es un dialecto del español, ¿qué entendemos por español? ¿Qué entendemos por español? Dice, parece entenderse por español el español estándar actual, pero también podría ser el conjunto de todas las variedades que esta lengua permite y ha permitido a lo largo de su historia y a lo ancho de su extensión geográfica. Este último es un concepto difícil de interpretar, más aún de evaluar, en la investigación gramatical, y no solo por el hecho evidente de que esa información no está disponible para nadie, es más importante resaltar que tal suma de sus sistemas contiene pautas sintácticas mutuamente excluyentes. El ejemplo que os he puesto del seseo es eso, es decir, existe un sistema fonológico en el que no hay interdental fricativa sorda, Z, que no existe la Z, que por cierto es... puede distinguir significado, ahí no distingue palabras porque no existe. Eso es, y un sistema que es el mío en donde existe la Z. Son sistemas incompatibles, son diferentes, totalmente incompatibles, ¿no? O uno o el otro. Alguien me puede decir, no, es que una vez usa es Z y otra Z, una vez usa S y otra Z. Sí, pero esto es otra cuestión, y es que le han inculcado a una persona que hay que decir es Z, y entonces intenta modificar su sistema nativo por otro sistema, y a veces, ¿qué ocurre? Que a veces lo puede modificar cuando habla despacio, pero cuando habla deprisa se le escapan los automatismos que tiene incrustados en su cerebro de cuando nació, desde cuando nació. Esto es igual, por ejemplo, cuando andamos y corremos. Cuando andamos, digo, bueno, vamos a andar despacito, pero en plan elegante, moviendo tal, no sé qué, yo voy andando, voy modificando. O sea, sé que, sin ser consciente de ello, qué músculos tengo que excitar, qué músculos tengo que inhibir, pero además le pongo arte. Pero ¿qué ocurre cuando corremos? Cuando corremos, a no ser que hayamos sido entrenados de modo exhaustivo por un especialista, no podemos permitirnos esos lujos. Nos sale la forma natural que hemos desarrollado desde cuando empezamos a dar los primeros pasos, tenemos que utilizarla y no podemos andarnos con florituras, porque si nos andamos con florituras nos vamos a caer o nos vamos a lesionar casi con toda seguridad. Ay. Lo mismo cabría decir de algunas opciones dialectales, dice en este libro que no es de dialecto, que no es de dialectología. Bien, con esto puedo acabar. El andaluz es una variedad del castellano contemporáneo de Castilla, no. No. Es decir, el andaluz no es una variedad de lo que yo hablo, porque lo que yo hablo viene históricamente del dialecto de castellano central y lo que habla el andaluz viene históricamente de otras variedades del castellano tardomedieval y renacentista, pero que ya no existe ese castellano. O sea, el andaluz procede del castellano, pero el castellano del que procede ya no existe. No existe. Ay. ¿Una variedad del español estándar escrito? No. ¿Una variedad vulgar del español culto? No. Porque la lengua vulgar no es una variedad de la lengua culta, es al revés. La lengua culta es una variedad de la lengua vulgar, pero no al revés. Igual que las piedras no son estatuas degeneradas, no son variedades de estatuas. No lo son. Podemos aplicar lo que decía el doctor Pangloss en el Cándido de Voltaire, que las narices están hechas para sujetar las gafas. Bueno, muy bien, las narices están hechas para sujetar las gafas, ¿no? Las gafas están hechas para que las sujeten las narices, sería en todo caso, pero las narices nada tienen que ver con las gafas. ¿Una lengua procedente del castellano medieval y moderno? Sí. Es una lengua procedente. Porque además en dialectología se dice que, por ejemplo, el castellano es un dialecto del latín, porque procede del latín. Bueno, pues si el andaluz procede del castellano antiguo y renacentista, de moderno, entonces es también una lengua. Es un dialecto, por tanto es una lengua desde el punto de vista histórico. Y ya para terminar, bueno, ¿por qué digo que...? Bueno, claro, tengo más, pero a lo mejor podemos ya acabar. Tengo más, ¿eh? No, tengo más. Esto sigue. ¿Quieres que algo te haga una pregunta o algo? Casi prefiero que me hagáis preguntas, pero yo puedo seguir, ¿eh? No me queda mucho, esta es la 42, me quedan 20 diapositivas.
Son 62. Como veáis vosotros, como veáis vosotros. Yo casi prefiero que me pregunten. Bien, lo puedo hacer, está un poco más adelante. Bueno, la devaluación de la lengua andaluza. Bueno, esto es interesante. Aquí dicen Narbona y otros autores, en este Español hablando de Andalucía, que dice la subestimación y rechazo de algunos rasgos no es consecuencia del apartamiento de la pronunciación castellana, sino que deriva de una... Eso está bien, es correcto, es correcto. Este razonamiento es correcto. Luego dice, fenómenos tan como el ceceo, excesiva relajación y fonofagia. Señores, no hay excesiva relajación. Cuanto más rápido hablamos, más utilizamos automatismos precisísimos, muy precisos, no preciosísimos, sino precisísimos, me lo acabo de inventar, muy extraordinariamente, no existe la relajación. La fonofagia es un absurdo, no existe la fonofagia. Si ustedes consultan un manual de fonología moderno, verán que no existe este concepto de fonofagia. ¿Qué es esto de fonofagia? Que se comen los sonidos, nadie se come nada. No comemos sonidos. El aparato de alimentación lo utilizamos para emitir sonidos, no para introducir sonidos. Introducimos comida, introducimos bebida, pero sonidos no. Los sonidos no se introducen por la boca, van por la nariz. Por la nariz, digo, por los oídos. Los sonidos. ¿Cómo que fonofagia? ¿Qué es eso de fonofagia? Claro, dice, no, es que, ¿qué te han dado? Que yo también lo digo como en mi dialecto. ¿Qué te han dado? Claro, es que se ha comido la D de dado. No, señor, no se ha comido nada. Es que dao es un alomorfo de dado. Es un alomorfo. Eso se llama en lingüística moderna, se llama alomorfo. Eso es una cosa muy normal. La alomorfía, que además está determinada por cuestiones de fonética, de morfofonología, es una cosa lo más normal del mundo. Aquí nadie se come nada. ¿Cómo que qué te han dado? ¿Qué te han dado? ¿Te has comido algo? No, es que tan, es una forma verbal. Tan. Sí, señor. Es una forma verbal. Lo que pasa es que no es conveniente cuando se aprende español a los extranjeros decirle que tan es una forma verbal, porque entonces se pueden liar demasiado. San, tan, no san, todo eso son formas verbales. Que se escriba separado me da igual. Que se escriba separado me da igual. Yo iba a decir una expresión vulgar, fea, pero me da igual. Que se escriba separado, que se escriba junto, es irrelevante. Es irrelevante. La lengua escrita es irrelevante. Bueno, aquí la definición de ceceo, que por supuesto es igual que la de seseo, se refiere a la escritura, lo cual es un absurdo porque el llamado ceceo es una cuestión de habla y no de lengua escrita. Dice, el complejo de inferioridad andaluz, el mal llamado complejo de inferioridad sobre el que habrá que volver, dice, no es originaria ni principalmente lingüístico. Sí, señor, en efecto, muy bien. Perfecto, yo estoy de acuerdo completamente, pero luego dice, los hablantes, a medida que van alcanzando una mejor competencia comunicativa, es decir, que el hablar de ceceo indica una competencia comunicativa defectuosa. Hay que mejorarla, Por la vía de la instrucción, imposición de un estándar escrito y de una pronunciación artificial como la auténtica. Instrucción. Cuando la instrucción debería servir para otra cosa. Debería servir para hacer mentes críticas y decir, les voy a enseñar una forma que es la estándar, pero que es una desviación de la nuestra. Eso habría que decir, es una desviación, pero la tienen que aprender. Igual que a veces tenemos que ir vestido de chaqué, aunque a mí no me gusta ir vestido de chaqué, pues hay que ir vestido de chaqué. Bueno, a veces hay que usar esta forma monstruosilla, esta forma derivada, esta forma degenerada, hay que usarla. No decir, no, lo que usted habla es degenerado, está mal, está fatal, no, hay que decir esto que es lo correcto, ¿no? Esa instrucción, a esa instrucción se están refiriendo, a esta que estoy diciendo yo ahora, no a la auténtica, que es decir, esto es una forma desviada, degenerada, culturalmente bonita, que le gusta a la gente, que da prestigio y tal, pero es una forma desviada y degenerada. Esto es lo que había que decir. ¿Que hay que usarla? Bueno, pues sí, igual que hay que vestido de chaqueo, hay que vestido. Dice, van despojándose sin trauma alguno de los rasgos de escasa aceptación y a liberarse sin imposición de las realizaciones más marcadas y extremas. Claro, aquí tenemos
la imposición. ¿Cómo que sin imposición? No, no, con imposición. Es decir, aquí tenemos el imperialismo lingüístico castellanocéntrico. Aquí lo tenemos, expresado de una manera muy cruda. Esto es contrario a lo que acaba de decir antes, totalmente contrario. Pero bueno, aquí se ve la ideología. Bueno, yo puedo, lo de la lengua histórica me viene de Coserio. Bueno, yo todo esto para acabar, no, la lengua histórica, debo de decir que he escrito un libro de lo que yo llamo dialectoideología española, donde se habla de los dialectos y de la lengua española y sus dialectos. Y bueno, lo digo aquí en público por si alguien me escucha, a ver si a alguien le interesa publicarme el libro. Es un libro de unas 200 páginas. Tengo aquí el índice para que vean cómo es. Aquí menciono, esto me lo tengo que saltar porque no tengo tiempo. Aquí menciono de este libro, por lo mal que habláis, menciono una especie de resumen muy bueno, que me parece muy bueno para mi conferencia. A lo largo de esta página hemos constatado cómo a través de los medios de comunicación se propaga, entre otras, la idea de que el andaluz es la forma oral más adecuada para los chistes, contenidos frívolos, gramaticalmente, etc. Ya lo sé. No, pero estaba preparado, es decir, esto no depende del autor. Que las personas andaluzas nos comemos las letras, la fonofagia del castellano correcto, que quienes se ocupan de diseñar o ejercer un sistema de escritura para el andaluz se caracteriza por la ineptitud, falta de poca competencia comunicativa, ineptitud, trastornos mentales y o falta de preparación intelectual, hay que enseñarles en la escuela a hablar bien, independientemente de su nivel de estudios, obra científica y méritos académicos. Que el andaluz es una deformación del castellano, que en Andalucía no habla andaluz porque el andaluz no existe, que el andaluz no pasa de conjunto caótico absolutamente abigarrado de hablas, a diferencia del castellano. Estas consideraciones son enunciadas tanto por periodistas como por docentes de la universidad y miembros de la academia. Y aquí está mi libro, Lengua, Dialectos, Hablas, crítica de la dialecto, es una palabra que me he inventado pero que me parece perfecta, dialectoideología española. Entonces lo que analizo son varios manuales de dialectología que se usan en las universidades, porque este libro está dirigido a los alumnos fundamentalmente, porque las personas así de mi edad, y no las voy a convencer evidentemente, necesito mentes abiertas, y estas mentes abiertas son las de las personas que están empezando a estudiar, ya sean alumnos, ya sean mayores, porque hay gente también mayor que estudia, ¿no? Y que empieza a estudiar. Y entonces, aquí hablo un poco sobre qué es la dialectología. Si se dice que no hay distinción entre lengua y dialecto, entonces no existe la dialectología, solo existe la lingüística, porque es que en algunos manuales se dice que no hay distinción entre lengua y dialecto. Entonces, ¿qué está usted haciendo un manual de dialectología? Será un manual de lingüística, ¿no? No, de dialectología, ¿no? Pues si no existe la diferencia, ¿no? Eso ni se lo plantean siquiera. Siguen hablando de dialectología. Dialectología española, estos son los manuales que analizo, la de Zamora Vicente, que es la que yo estudié en la universidad, y ya yo me la creí entera, los aspectos ideológicos de ese libro yo me los creí entero, pero luego existen otros más recientes, el manual de Alvar y la lengua española en su geografía de Francisco Moreno Fernández, que son manuales más recientes, y lo que quiero evitar es que los alumnos se traguen toda la ideología que hay aquí. Y entonces, para evitarlo, he escrito el libro de dialectoideología española. Y ahora mismo estoy buscando a alguien que me lo quiera publicar. Estos otros capítulos, tengo un capítulo dedicado al andaluz, otro al canario, otro al murciano y al extremeño, y otro al español de América frente al español de España. De modo que si alguien me oye y le apetece publicar el libro, pues aquí estoy para ello. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis preguntas... He pasado. O 10. Todas las preguntas que queráis.